La niña a la que le hice bullying en la escuela está arruinándome la vida. Nunca he sido de las que se quejan abiertamente en redes sociales, pero esto es lo peor que me ha pasado y me pasó hoy en el trabajo. Me tiene realmente muy mal. Siento que todo lo que he hecho durante años no valió para nada. Llevo meses dándolo todo, quedándome horas extra, asumiendo responsabilidades que ni siquiera eran para mí, todo para por fin conseguir un ascenso que prácticamente ya era mío. Pero no, mi jefa decidió simplemente que no estaba calificada y le dio el puesto a otra persona. Al principio traté de ser racional. Tal vez de otra persona era un poco más competente o tenía más experiencia, pero no. Conozco a la chica que recibió el ascenso y, sin ser grosera, no tiene ni la mitad de capacidad que tengo yo. Lo único que tiene es una relación muy cercana con la jefa, aunque nunca me ha parecido que fueran amigas. Aún así, creo que desde que llegó la trataron mucho mejor de lo que me han tratado a mí. Esto no es solo sobre el ascenso, hace tiempo que noto que mi carga de trabajo es más pesada que la del resto, me asignan proyectos mucho más complicados y cuando algo sale mal siempre soy la primera en ser señalada. Antes pensaba que era una simple coincidencia o que quizás no me estaba esforzando demasiado, tal vez ni siquiera estaba logrando impresionar a los jefes y por eso estaba recibiendo más responsabilidad. Pero hoy, cuando vi a mi jefa dándole el puesto que yo quería a otra persona sin siquiera dignarse a darme una explicación real, entendí que esto es algo personal. En la oficina trato de disimularlo, pero estoy muy enojada. No quiero que nadie vea que esto me está afectando. Pensé en hablar con mi jefa, pero ¿qué le voy a decir? Algo así como un: oye, ¿por qué me estás tratando peor que los demás? Simplemente no tiene sentido hacer eso. Fue cuando llegué a casa que empecé a pensar algo. Hace unos meses, un viejo amigo de la escuela secundaria me agregó en redes sociales. Nos pusimos a hablar y en una de las conversaciones me dijo que se había puesto a buscar a nuestros compañeros del colegio para ver qué había pasado con sus vidas. Me mandó enlace a perfiles de varios de ellos y entre ellos había uno que me resultó un poco familiar. Una mujer con el mismo apellido de mi jefa. Al principio no lo pensé mucho. El apellido no es tan común, pero tampoco es imposible que hubiera dos personas con el mismo nombre. Pero después de lo que pasó hoy, empecé a unir los puntos. Revisé su foto de perfil un poco más detenidamente. Su rostro había cambiado, obviamente, pero había algo en su expresión. Mi corazón comenzó a acelerarse cuando recordé por qué me sonaba ese nombre. Era Loret. De repente, mi cabeza se llenó de recuerdos que había enterrado hace mucho. Loret no era alguien a quien consideraba importante en la escuela. Era bajita, usaba unos lentes gruesos y simplemente caminaba con la cabeza agachada. No hablaba mucho y la mayoría de veces parecía invisible para todo el mundo, excepto cuando nos burlábamos de ella. No quiero sonar como si hubiera sido una mala persona en ese entonces, pero éramos niños y no pensábamos demasiado en las consecuencias de nuestras acciones. Pero ahora que lo recuerdo con más claridad, creo que sí fui bastante cruel con ella. No fui la única, claro, pero eso no cambia lo que pasó. Hubo un par de ocasiones en las que escondíamos cosas en su casillero solo para ver cómo reaccionaba. Recuerdo que una vez la hicimos llorar porque le tiramos su almuerzo al suelo y le dijimos que era culpa suya por ser torpe. Eran bromas estúpidas, cosas que en ese momento parecían inofensivas. Nunca me detuve a pensar en cómo debió haberse sentido. Ahora todo tiene sentido. La forma en la que mi jefa me trataba, la forma en la que me ignoraba cuando intentaba acercarme, no podía ser coincidencia. Loret no solo recordaba lo que le hice, sino que había estado vengándose. Pensé en todas las veces en las que había sentido que el trabajo se volvía más complicado sin razón. Ahora me doy cuenta, había estado planeando esto desde el principio, desde que supo quién era yo. Me recosté en el sofá, no sabía qué hacer. No podía ir a recursos humanos y decirles: creo que mi jefa me odia porque hace unos años le hice bullying en la escuela. Sonaría ridículo. Tampoco podía confrontarla directamente. ¿Y si ni siquiera era por eso? ¿Y si solo me trataba mal porque era una jefa exigente y yo estaba exagerando todo en mi cabeza? Pero la idea no me deja en paz. Respiré hondo y traté de pensar en lo que podría venir después. ¿Debería disculparme con ella? Intentar explicarle que en ese momento yo era solo una niña tonta que no entendía el daño que le estaba haciendo. Actualización. No me esperaba que las cosas tomaran este rumbo. Pensé que todo se había aclarado después de hablar con mi jefa, pero ahora estoy segura de que esto fue una trampa. No sé cómo explicarlo sin que suene exagerado, pero siento que me está castigando sin decirlo abiertamente. Cuando finalmente reuní el valor para enfrentarla, pasé todo el día repasando en mi cabeza lo que pensaba decirle. No quería que pareciera que la estaba acusando de algo, pero tampoco podía seguir con la duda. Así que esperé hasta el final del día, cuando la mayoría de los empleados ya se había ido y me acerqué a su oficina.
Toqué la puerta con el corazón en la garganta. Disculpe, ¿tiene un minuto, por favor? Loret levantó la vista de su computadora y me sonrió. Era una sonrisa profesional. No había hostilidad ahí. Me invitó a sentarme y ofreció agua, lo que hizo que me sintiera un poco más incómoda. Me preguntó en qué podía ayudarme. Por un segundo me sentí estúpida por pensar que me estaba castigando por algo que pasó hace años. Le dije que quería hablar sobre el ascenso y si había algo que pudiera mejorar para futuras oportunidades. Quise tantear un poco el terreno sin parecer desesperada. Ella asintió con calma y me explicó que la empresa había tomado la decisión basándose en múltiples factores, pero dijo que no debería de desanimarme, que esto era una oportunidad para crecer. Me dio un discurso motivacional sobre seguir esforzándome y que veía potencial en mí. Lo dijo todo con tanta calma que empecé a creerle. Cuando mencioné que había sentido una actitud diferente hacia mí, su expresión no cambió. Me miró con curiosidad y me preguntó si tal vez yo me refería a algo en particular. No sabía cómo responder sin sonar paranoica, así que solo balbuceé algo sobre cómo me había sentido cierta tensión desde que comenzó a supervisarme. Dije algo sobre la escuela y ella lo entendió de inmediato. No tengo ningún problema contigo. Lo que pasó en la escuela, bueno, éramos niños. No puedes culpar a una niña por ser una niña, ¿cierto? Dijo ella. Dios, ella realmente lo entendió todo, sin que tuviera que complicarme explicándole. Cuando salí de su oficina me sentí muy aliviada. Pensé que tal vez había estado exagerando, que todo esto estaba en mi cabeza. Pero no pasó ni una semana cuando todo empezó a empeorar de repente. De repente mi carga de trabajo se duplicó, proyectos que normalmente se repartían entre el equipo comenzaron a caer solo en mis manos. Plazos ajustados, revisiones constantes, correcciones innecesarias. Cada error insignificante se convertía en un problema todavía mayor. Mientras mis compañeros seguían con sus rutinas normales, yo tenía que quedarme hasta tarde. Al principio traté de justificarlo. Tal vez es solo una coincidencia, pero después de una semana en la que apenas pude dormir, era obvio que no era solo una coincidencia. No podía probar nada, pero lo sentía. Loret me estaba castigando de una manera sutil, de forma que nadie más que otro empleado común notaría. Si me quejaba, parecería que yo no puedo manejar la carga del trabajo. Como fui a verla con la excusa del ascenso, ella puede justificar su trato hacia mí sobre que estoy a prueba o algo así. Cuando llegaba a casa, estaba demasiado cansada para hacer algo más que derrumbarme en el sofá. Una noche, después de otro día de trabajo, mi novio notó mi estado de ánimo y me preguntó qué es lo que me pasaba. Se lo conté todo, desde la conversación con mi jefa hasta cómo las cosas habían empeorado. Después le dije que sentía que lo estaba haciendo a propósito, pero era una forma de venganza. Él me escuchó con atención, pero cuando terminé de hablar, su respuesta me dolió. Bueno, ¿y qué esperabas? Lo miré totalmente sorprendido. ¿Cómo que qué esperaba? Le hiciste bullying en la escuela. No digo que lo que ahora está haciendo sea mucho mejor o esté bien, pero ¿de verdad crees que la gente olvide ese tipo de cosas? Sentí un nudo en el estómago. Yo era una niña, no tenía idea del daño que estaba haciendo. Sí, pero ella no lo olvida porque eras una niña. Para ti fue solo un juego, pero para ella fue algo que pudo haberla marcado. Me sentí totalmente traicionada, esperaba que me apoyase, no que me hiciera sentir todavía peor. ¿Entonces tú crees que merezco esto? Suspiró y negó con la cabeza. No estoy diciendo eso, pero tampoco puedes hacerte la víctima. Si crees que te está castigando, tienes dos opciones. O aguantas lo que te está haciendo y consigues otro trabajo, o hablas directamente con ella otra vez. No le respondí. Solo me fui a la habitación y me recosté en mi cama sintiéndome totalmente miserable. Edith. Hoy decidí editar la publicación porque veo que muchas personas en los comentarios piensan igual que mi novio. Dicen que yo merezco lo que me está pasando y que debo aguantar las consecuencias de mis acciones pasadas. Pero yo no lo veo así. Sí, era una niña. No entiendo por qué la gente quiere aferrarse tanto a lo que hice hace unos años. No soy la misma persona que en la escuela. La gente en los comentarios me está atacando como si fuera un monstruo, pero ¿qué se supone que haga? ¿Renunciar y arruinar mi vida solo porque cometí errores cuando apenas estaba pensando? Estoy cansada de todo, así que si solo vinieron a juzgarme pueden irse a madurar. Actualización 2. Decidí que ya no voy a aguantar el exceso de trabajo de mi jefa y tampoco voy a aguantar este tipo de imposiciones. No es justo, así que tomé la mejor decisión que pude. Fui directamente a Recursos Humanos y presenté una queja formal. Les expliqué que mi carga laboral era desproporcionada en comparación con el resto de mis compañeros y que mi jefa claramente tenía problemas personales conmigo. Fui honesta y, sin embargo, me di cuenta de que en esta oficina nadie va a mover un dedo por mí. Me dieron respuestas genéricas del tipo:
Evaluaremos la situación y haremos seguimiento, pero en realidad no van a hacer nada. No sé cómo, pero los rumores de mi queja se esparcieron rápidamente. Ahora todos en la oficina sabían que tengo problemas con mi jefa. Y por supuesto, esto solo empeora las cosas. Algunos compañeros me miran con lástima, otros con desconfianza, como si hubiera estado buscando crear drama donde no lo había. Y luego está mi jefa. Ese mismo día, al final de la jornada, me llamó a su oficina. Me esperaba con una sonrisa. Esta mujer definitivamente me pone los nervios de punta. Me dijo algo así como: ¿por qué no vamos a hablar fuera de la oficina? Vamos a cenar, solo nosotras dos, viejos amigos. Pongámonos al día, ¿no te parece? La forma en la que usó la palabra amigos me dio escalofríos. No éramos amigos, nunca fuimos ni siquiera cercanas a ser amigas. Pero yo quise decir que no, pero rechazar la invitación solo haría que las cosas se empeoraran. Así que finalmente acepté. Llegamos a un restaurante bastante bueno, la verdad. A simple vista era demasiado elegante para lo que yo esperaba. No era un lugar cualquiera para una simple cena. Me sentí fuera de lugar. Mi jefa parecía disfrutar mi incomodidad. Ordenó un vino costoso sin siquiera preguntarme si quería beber y se acomodó en su asiento. La conversación comenzó de manera superficial. Me preguntó sobre mi vida fuera del trabajo, sobre mi relación con mi novio. Respondí con bastante cautela, sin dar demasiados detalles. Después de un rato, dejó el tono amigable y fue al punto. Escuché que presentaste una queja, me dijo. Y yo no sabía qué decir. ¿Por qué hiciste eso? Creí que habíamos resuelto nuestras diferencias. Continuó fingiendo preocupación. No fue personal. Traté de apresurarme diciendo: solo sentí que estabas manejando un poco diferente las cosas. Ah, entiendo. Supongo que piensas que estoy siendo injusta contigo entonces. Si te ofreciera un par de puestos con un mejor salario, con la misma cantidad de trabajo que haces, ya no te parecería injusto, ¿verdad? Me estaba ofreciendo un mejor puesto después de todo lo que había hecho, pero, claro, había una trampa. El puesto del que te hablo requiere que trabajemos muy cerca la una de la otra, añadió inclinándose ligeramente sobre la mesa. Eso significa que siempre vas a estar bajo mi mirada. Su voz era tranquila, pero las palabras me hicieron estremecer. No sonaba como una oferta, sino como una advertencia. Después de la cena pensé que finalmente podría irme a casa, pero ella tenía otros planes. Vamos a dar una vuelta, dijo sacando las llaves de su auto. No creo. Traté de insistirle en que no, pero no fue una sugerencia. No tuve más opción que subirme a su auto. Recorrimos algunas calles mientras lo escuchaba hablar. Es curioso, ¿no? Cómo cambian las cosas. Antes en la escuela tú tenías el control y ahora, bueno, ya ves cómo están saliendo. La velocidad subía y mi pulso se disparó. Loret, ¿puedes manejar un poco más despacio? Intentando mantener la calma. Ella ni siquiera me respondió. En lugar de eso, siguió hablando. Me acuerdo de todo, ¿sabes? De cada burla, cada humillación. Las luces de los autos pasaban a tanta velocidad que sentí que iba a revolverme el estómago. Yo ya no soy esa persona, entiéndelo. Giró la cabeza ligeramente para mirarme, sin disminuir la velocidad. Entonces, ¿quién eres ahora? Tenía demasiado miedo como para responder, pero finalmente me llevó a mi apartamento. Se disculpó por el drama innecesario y dijo que lo sentía. ¿Sabes? Ahora entiendo por qué te gustaba molestarme. La verdad es que es algo bastante gracioso. La sensación es agradable, me dijo. Dios, eres un adulto, no hagas esto, por favor. No te preocupes, no soy tan mala. A partir de ahora trataremos de llevarnos bien. Me bajé del auto con las piernas temblando. Nos vemos el lunes. Ni siquiera esperó a que respondiera antes de alejarse. Cuando entré a casa, mi novio notó de inmediato mi expresión. ¿Qué es lo que pasó? Le conté absolutamente todo, empezando por la cena, lo del paseo en el auto. Esperaba que me consolara, que me dijera que todo estaría bien, pero su reacción fue diferente. Bueno, ¿y qué esperabas? Dijo mientras suspiraba. Ella nunca olvidó lo que hiciste y ahora tiene el poder. Pero yo solo era una niña, entiéndelo. Eso no lo hace menos real para ella. No significa que el daño que le hiciste haya desaparecido solo porque crecieron. Mi novio también fue víctima de bullying. Así que siempre que tocamos el tema se pone muy pesado con eso. No sabía qué responder, lo amo, es un novio increíble. Y ahora tengo la madurez para saber que, bueno, tiene un punto. Le pedí que me abrazara y se quedó despierto cuidando de mí.
Sé que la solución obvia sería renunciar, pero no puedo, todavía no. Tengo deudas, responsabilidades. No puedo darme el lujo de dejar mi trabajo porque, pues, alguien me está enterrando. Así que tomé una decisión. Voy a aguantar. 3 años. Ese es mi límite. Lo suficiente para pagar mis deudas y buscar algo mejor. Hasta entonces, creo que voy a tener que aguantar a mi jefa y todo lo que tenga preparado para mí. Por último, no voy a volver a escribir aquí. No puedo soportar los comentarios de ustedes atacándome, diciéndome que merezco esto. Así que por favor maduren, todos hemos hecho cosas de las que no estamos orgullosos. Yo solo quiero seguir adelante con mi vida. Spider-Chems. Hey tú, alto ahí guapo, ¿qué crees que estás haciendo? Dale like al video, comenta un comentario en la cajita de comentarios y suscríbete al canal si te gustó este video.